Hola, muy buenas, bienvenidos a Receta Ganadora. Hoy os traigo un dulce especial, son los pastéis de Belén o pastéis de nata, o nata simplemente. Un postre icono de la gastronomía portuguesa, deliciosos. Ya sabéis, suscríbete al canal, dale a la campanita y pon un comentario en el vídeo si te gusta. El primer paso de los ingredientes va a ser azúcar, agua, la piel del limón y un trozo de canela en rama. Después, para el segundo paso, vamos a tener leche, tenemos almidón de maíz, conocido aquí como maicena, y después harina de trigo. Y para el tercer y último paso tenemos 5 yemas de huevo. Lo primero que hacemos, en un cazo echamos el agua, echamos el azúcar, removemos todo bien y echamos la canela y el limón. Una vez que lo tengamos bien revuelto, lo vamos a poner al fuego. Cuando empiece a hervir, dejamos más o menos un minuto que hierva y ya apagamos el fuego y reservamos. Vamos a por el segundo paso, el almidón de maíz y la harina de trigo. Mezclamos todo bien y ahora vamos a ir añadiendo la leche. Ponemos un poquito de leche y vamos mezclando para que no nos queden grumos, y vamos añadiendo más leche. Bueno, y una vez que está todo bien disuelto, sin grumos, lo vamos a poner al fuego. Y esto tiene que espesar. Ya veréis la textura que estamos buscando. Mirad qué densidad. Pues ahora le vamos a ir añadiendo poco a poco lo que hemos hecho con el agua, el azúcar aromatizada con la canela y el limón. Vamos echando poco a poco. No os preocupéis si os cae la piel del limón o la canela, ¿vale? Al final la quitaremos antes de rellenar nuestros pastéis. Cuando está todo bien integrado, y ya está un ratito al fuego, vamos a apagar el fuego y lo dejamos reposar, y mientras vamos preparando nuestra masa en los recipientes para poder rellenar con esta delicia. Bueno, y ahora cogemos la masa de hojaldre, ¿vale? Y lo que vamos a hacer es enrollarla. Si está a temperatura no muy fría, pues os costará más, como me está costando a mí, pues la metéis en la nevera y dejáis que esté bien fría para poder enrollarla bien. La voy a poner en la nevera un rato, una media hora así, o si no, en el congelador 10 minutos para poder cortarla bien. Hasta un rato en la nevera, para que esté un poquito más durita la masa y la podamos cortar bien. Vale, y cortamos unos 2 dedos. Cogemos un molde que está previamente engrasado con mantequilla, ponemos el trozo que hemos cortado en el centro, nos mojamos los dedos, apretamos en el centro bien apretadito hasta el fondo, y ahora con los 2 dedos mojaditos en agua vamos abriendo el hojaldre para adaptarlo al molde, y así vamos haciendo con todos los moldes. Bueno, llegó la hora de echar las yemas de huevo y después vamos a rellenar los pastéis. ¿Por qué no se le echa antes las yemas? Porque si no se cocinan y se van a cocinar en el horno. Y ahora vamos rellenando los moldes, pero no hasta arriba del todo de la masa. Dejar un poquito porque en el horno nos crecerá. Y esto nos lo llevamos al horno precalentado a 220 grados, lo metemos, bajamos a 200 y lo controlamos, porque cada horno es un mundo. Bueno amigos, han estado 20 minutos en mi horno. Fijaos qué maravilla, qué pintaza tienen estos pastéis de natas, pastéis de Belén o simplemente natas. Ya sabes, si quieres más recetas ganadoras como estas, suscríbete al canal y todos los martes y viernes una nueva receta ganadora. Nos vemos.